A todos les saludamos, les damos un abrazo y bienvenida. Y también invitamos al Espíritu Santo. Ya la canción que ahora estábamos escuchando, seguramente ya está aquí, el Espíritu de Dios. Y esta canción que pusimos fue justamente, Milan, tuya que tú compartiste. ¿Qué nos puedes decir? Eh, ¿Qué es lo que más experimentas cuando suena esa canción? ¿Qué es lo que más te gusta ahí? En la parte que decimos que, o sea, como que todos adoramos al Señor, en- Ujú. pero todos le decimos santo, Ajá. porque estamos dando reverencia a Él. Ujú. Esa es mi parte favorita. Sí, sabes que te puedo decir que la mía también es la más favorita porque esta no se trata de una canción, ¿no es cierto? Sino se trata de crear esa atmósfera donde se ve que todos, multitudes, porque ahí vemos y los que están en la escena y los que están de público, todos en un solo espíritu están adorando, dándole primer lugar a Dios. ¿Sí? Y esto me llena de tanta alegría y dices, wow, Dios es tan grande, es lo máximo, ¿sí? Aquí también Victoria nos quiere decir algo. Ujú. Vicky, Me saludamos. ya estás hablando en español, qué buena. Интересно, что вы услышали в этой песне? Вот Я, мнение каждого. Ты же спросила, да? да, мы об этом как раз и Я бы говорим. хотела, чтобы каждый вот что-то сказал. Ya, bueno, justamente Victoria dice también, ¿qué escuchamos, qué percibimos en esta canción? O sea, ya, yo ya dije, Milan ya dijo, César, ¿a ti qué percibiste? Estábamos invocando la presencia del Señor. Invocando la presencia del Señor fuertemente, ajá. Y como que uno se llena del temor santo, ¿no es cierto? Porque dices, wow, es tan grande que todos se inclinan delante de Él. Naciones, multitudes, todos los tribus, todos los pueblos están ahí invocando su presencia como el único Dios, el primero y el último. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso cuando la canción puede crear esta atmósfera de esa totalidad de adorar, o sea, con todo ser, ¿no es cierto? Con todo lo que uno es, y unirnos en esa adoración. ¡Wow! Esto es grandioso. Marci, ¿y tú? Sí, es hermoso cuando dice, eh, tú eres santo. Entonces, cuando canta así es como que o sea, me traslado a verle a Dios y yo adorándole con mis brazos. Ujú. Entonces, esa palabra, tú eres santo y todos cantan. Ujú. Qué lindo. Ya. Y Steffi, ¿y tú? Bueno, primero siento que esta canción es muy ungida, ¿no? Porque cuando dice, y los ángeles cantan, es como que me imagino que yo también estoy en medio del coro de los ángeles y le estamos cantando al Señor diciéndole que es santo, incluso el cielo y la tierra. Todos se arrodillan ante Él, pero más que eso reconocen su santidad, una santidad pura. Ujú. Sí. Vicky, ¿tú quieres decir algo más? Ты хочешь Мгм. что-то сказать? У тебя рука поднята. Ага. А Ага. как вы думаете, эта песня про, про то, какой Бог, или про его дела? То есть прославление или поклонение мы говорим? La pregunta es, ¿cómo piensan ustedes? ¿Esta canción es de alabanza o de adoración? Porque la alabanza es simplemente, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la alabanza y adoración?
Я спросила их, Ado- какая разница между adoración, Мгм. adoración. adoración. ¿Sí me escuchan? Ajá, sí. Ya, adoración es adorarle solo al Padre, concentrarnos en adorarle solo a Él. Alabanza es como más alegre, como exaltarnos en gozo, en alegría. En alabanza se alaban las cosas que hace Dios. ¿Sí? Y también en la alabanza también hablamos de nosotros, como nosotros nos sentimos. ¿Sí? Como nosotros sentimos a gusto nosotros, porque Dios ha hecho cosas, porque Dios ha hecho grandes maravillas. Pero la adoración es cuando solamente existe Él. O sea, solamente es adorarle a Él, ya nos olvidamos de nosotros mismos y simplemente nos concentramos en Él. ¿Sí? Y también puede ser alegre, también nos podemos llenar de gozo en la adoración. Pero cuando nos movemos con todo el cuerpo, cuando nos saltamos, nosotros expresamos quiénes somos nosotros en Él. Entonces es como que más también nosotros, como lo sentimos a Dios. Pero cuando nos olvidamos de nosotros y ya solamente es Él, eso es la adoración. ¿Sí? Вика, мне трудно все тебе будет переводить. Не, ничего страшного. Выяснили, какая это песня все-таки? Muy bien, adoración, поклонение. О том, а какой Бог, да? Какой Он святой. Sí, porque nos concentramos en ver cómo es Dios, o sea, quién es Él. No en nosotros, no en las obras que hizo, sino cómo es Él. No en lo que nos puede dar, sino cómo es Él, santo. Ajá, muy bien. Entonces, miren, ¿por qué estamos Santo. hablando? ¿Por qué estamos hablando ahora un poquito de esto? Porque ustedes pueden tener este portal que siempre cuando necesitan de Dios, eso es una forma, una herramienta de entrar en su presencia por medio de una canción de adoración. No cualquier canción, porque hay muchas canciones, pero una canción donde realmente tú te enfocas en Él, te puede transportar, como decía Marcela, que ella estaba delante de Él ahí. Te puede transportar, ¿sí? Para encontrarle. Porque cuando tenemos alguna situación difícil, a veces es difícil buscarle de Dios, ¿sí? Y a veces como que uno está ahí cabizbajo, perturbado con las cosas que le están pasando y no sabe cómo, dónde encontrarle. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí? Pero cuando uno decide, voy a dejar de lado todas las cosas que me están pasando y solamente le busco a Él para reconocer quién es Él en mi vida. Y esta canción, por ejemplo, tiene algo, tiene esa unción, sí, como esa puerta para entrar en su presencia. Amén. Ya. Bueno, y ahora chicos, César, tú enviaste el árbol de tu dibujo que hemos hablado, ¿no es cierto? El dibujo que hemos hablado que hay que aprender a registrar gráficamente un sueño. Y hemos entrenado sobre el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4, ¿no es cierto? De Daniel. Y Milan, tú no nos enviaste. No nos enviaste tu dibujo, Milan. ¿Lo tienes por ahí? Déjame buscar. Déjame buscar. Bueno, mientras Milan está buscando, yo veo, César, que tu árbol fue grande, ¿no es cierto? Tal vez nos puedes decir, ¿qué árbol es? ¿Qué árbol piensas que es? Sí, pero Ah, yo creo que debe ser un árbol. Yo creo que debe ser un árbol frutal, porque decía que los pájaros vienen a posarse en ese árbol. ajá. Sí, Listo, teacher, ya lo encontré. Perdón, Milan, ¿qué dices? Ya lo encontré.
Sigo con mi diseño, no voy a cambiar. Ya, ¿nos puedes enviar ahorita, por favor, al chat Ya. de WhatsApp? Ok, ya voy. Bueno, según viendo el tronco que le pusiste, quiere decir que es un árbol de muchos, muchos años, ¿no es cierto? Y vamos ahora un poquito, todos pueden ver el árbol que hizo César, ¿no es cierto? ¿Cómo le podríamos expresar con nuestro cuerpo? ¿Cómo le podemos expresar así? Grandote, con ramas muy grandes, ¿no? Y que tiene mucho, mucho fruto ahí que está pesado. Ajá, ya. ¿Y qué árbol en la Biblia podemos decir que es? ¿Y eso qué es? ¿Son los pajaritos? A ver, Victoria quiere decir algo. A ver. Простите, я знаю, где в Библии написано. В первом псалме. Ujú, da. A ver, muy bien. ¿Dónde en la Biblia se habla de un árbol así grandote? Qué hermoso. Gracias por mandar tu dibujo, Milan. Qué hermoso. Milan, ¿estás ahí? Aquí. Dinos, tu árbol, ¿qué árbol crees que es? ¿Qué árbol? O sea, Mi César, árbol. César dice que es frutal, un árbol frutal. ¿Y el tuyo qué árbol es? Un árbol así como que aún no he pensado de qué tipo de árbol va a ser, porque yo sé hacer este árbol, pero no sé de qué tipo es. Ya. Bueno, yo les puedo decir, por ejemplo, que este árbol que tú, o sea, si lo vamos a hacer también va a ser así, ¿no es cierto? Va a ser así. O sea, el árbol de Milán, algo así. Eh, este árbol, tal como lo dibujaste, podría ser un roble, porque roble también tiene frutitos, tiene esas, eh, unas frutitas del roble. Sí, puede ser roble o puede ser, por ejemplo, el árbol de César puede ser el árbol de olivo. ¿Se han visto ¿Cuál el es ese? árbol de olivo? Dale. Eh, el árbol de olivo, por ejemplo, tiene los olivos chiquitos, verdes o azules, casi negras, ¿sí? Lo que nosotros sabemos comer como aceitunas, ¿sí? Y el árbol de olivo a veces tiene tan grande el tronco que tiene varias capas, ¿sí? Y dentro de estas capas caen semillas de olivo y crece un árbol nuevo. Entonces sale así como una familia de árboles dentro de un árbol, ¿sí? Y esto es algo muy, muy hermoso. A ver, ¿dónde encontramos en la Biblia? Una vez ya hemos buscado, ¿no es cierto? Hemos buscado en qué parte nos habla de olivo, por ejemplo. Podemos encontrar una parte donde nos habla de olivo. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no lo abancanearon con hojas de olivo. Ah, cuando entró a Jerusalén, no, era hojas de laurel, que le estaban diciendo, Osana, Osana. Árbol de olivo. Yo les voy a dar ahora un versículo, ¿ya? Por ejemplo,
Si nosotros nos vayamos a Romanos 11, Римлянам 11. Romanos 11. Desde 18, a ver, desde el 18, Romanos 11. Romanos 4. Desde el 18. Yo ya tengo. Pero espérense, la verdad estaba buscando otro. Ahí se habla de un árbol de olivo refiriéndose al pueblo de Israel. Qué raro, no me sale. A ver. Bueno, vamos a ir al Salmo 128. Salmo 128, ¿ya? Какой, Наташа? 128. Мгм. У тебя 127, наверное. Vamos a leer. ¿Quién quiere leer? Ya, dale, César. César quiere leer. Ujú. A ver. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruta a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Ya, entonces aquí justamente, aquí dice tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, porque o sea, olivo justamente tiene así esta característica de plantarse alrededor del árbol grande y están más jóvenes adentro. Entonces, como que es un significado de la familia muy unida, ¿sí? Y también si vamos en Jeremías 11. ¿Qué pasó? A ver, Jeremías, ¿cuánto? ya te diré. Es, sí, 11:16, ¿ya? 11:16. ¿Qué dice? El Señor te llamaba. El Señor, Leo, Sí, incluso podemos leer desde 15. Ujú. desde 15 15. y Jeremías 11, 16, 15. Ya. ¿Con qué Мгм. derecho se aparecen mi amada Judá, mi amada Judá en mi casa después de haber hecho tantas maldades? ¿Quién hace males como estos? No se, no se cancelan tus engaños, ni con las fiestas que haces, ni honrándome con la carne que consagran en el templo, mientras ¿Dónde estás cometes tus leyendo? maldades. ¿Dónde estás leyendo, mi Marci? Jeremías 11, Sí, pero desde 15. desde el 15 hasta el 16. Ya, a Pero ver. ya, el 16 verás. El Señor te llama, verde árbol de oliva, con frutos hermosos.
pero en Ya, medio vamos, de una... vamos, vamos solo hasta aquí, ¿ya? Porque no vamos a entrar mucho al contexto de lo que habla aquí Jeremías, porque él habla que Israel va a ser castigado por no obedecerle a Dios, ¿ya? Pero lo que quisiera enfocar que dice que un olivo verde que es hermoso por sus ricos frutos, te llamó el Señor. El olivo verde, que es hermoso por sus ricos frutos, te llamó el Señor. Esa parte, ¿puedes volver a repetir como dice en tu Biblia? Ya. Verde árbol de oliva, con frutos hermosos. Te llamó Señor. Algo así dice. ¿Sí? Ya, entonces miren, o sea, Sí, este el árbol Señor puede te ser muy llamaba. bonito, ¿no es cierto? Tal como le fue a Nabucodonosor, era un árbol muy bonito, ¿no es cierto? Lleno de frutos y muchos aprovechaban de sus ramas y de su belleza, pero aquí como fue con Israel por no obedecer a Dios, si vamos a seguir leyendo aquí en Jeremías, dice que, pero el fuego será contra ti, ¿sí? O sea que el fuego le va a quemar. O como en el sueño de Nabucodonosor, se cortó el árbol, ¿no es cierto? Ah, Permiso. Milan, ¿quieres Creo decir que algo? puede decirme lo que estaban diciendo, sino que me tuve que salir del Zoom porque se puso lento el teléfono y entonces tuve que volver, salir, volverme a No te conectar. preocupes. Vimos que saliste, sí. Entonces es Jeremías 11:16. O sea, si leemos desde 15, sí, ahí se habla del juicio, ¿no es cierto? Porque Dios dice, tú has practicado la maldad. O sea, la maldad es cuando uno no obedece al Señor, quiera o no quiera, cae en la maldad. Y eso es lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿sí? Pero ahora miren, o sea, olivo o roble, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, ciprés, porque en la Biblia mucho se habla de cipreses, o también puede ser que se habla de palmas, ¿sí? O de sauce, porque en la Biblia hay una parte donde se habla del sauce también. O sea, muchos arbolitos tenemos. Por ejemplo, vamos ahora que cada uno diga su versículo del árbol, ¿ya? Lo primero que se le ocurre. Por ejemplo, Victoria ya nos dio un versículo, ¿sí? Ya nos dio un versículo que es Salmo 1, ¿sí? En el Salmo 1 se habla también de un justo, ¿no es En cierto? el Salmo 1:3. Ajá, a ver, lea. Será tan fuerte como un árbol planteado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Amén, wow. ¿Aquí se habla de árbol o se habla de una persona? ¿Qué creen ustedes? De ambos. De ambos. ¿Se acuerdan que Dios habla mucho con las metáforas? ¿Sí? ¿A quién se refiere realmente? ¿Se refiere al árbol? Milan, ¿a quién se refiere? Mm, pero repíteme en dónde, cuál es el versículo que estoy buscando aquí. Estamos en Salmo Salmo 1, 1:3. amorcito. Salmo 1. Estamos, Salmo Salmo. 1:3. Y estamos viendo aquí, se habla de un árbol que le irá bien en todo. Pero ¿a quién se refiere Dios aquí? César, ¿a quién se refiere? A una persona que estuvo en sus caminos. Ajá, porque Será tan fuerte como un árbol plantado junto a sus corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado y que al que nunca se le caen las hojas le irá bien en todo lo que haga. amén, amén. Entonces, realmente aquí se habla de una persona, porque además en el 1 dice, bienaventurado el varón. Entonces, miren, aquí también encontramos
que se habla de una persona. O sea, si nosotros soñamos con un árbol, por ejemplo, podemos pensar que se habla no necesariamente del árbol, sino de una persona. Y si tiene frutos, se habla de frutos de una persona. O si tiene buenos o malos frutos y se muestra eso en el árbol, se habla de una persona. Porque recuerdan que Dios habla con metáforas. Y en el sueño también nos va a hablar con metáfora, porque no siempre lo que el árbol es árbol. Y por ejemplo, lo que, o sea, vemos ahí es literal eso, sino se refiere a otra cosa. Aquí el árbol es el varón justo. Y en el sueño de Nabucodonosor, el árbol era el mismo rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? ¿Sí? También, Nati, Ajá. también tenemos en Jeremías 17, del 7 al 8, ahí ya te confirma lo que tú estás diciendo. A Te ver, leo. lean, ¿qué dice ahí? Bendito el Señor, bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en época de sequía y nunca deja de dar fruto. Wow, miren qué hermoso ese versículo de Jeremías 17, ¿no es cierto? Jeremías 17 del 7, ¿no es cierto? También bendito el 7 al varón. 8, del 7 al 8. Será como el árbol plantado junto a las aguas. Wow, qué lindo. Gracias por este versículo. Aquí podemos ver que la palabra confirma a sí misma. Por ejemplo, vimos en Salmo 1, ¿sí? Escrito por David, y eso es Jeremías. Jeremías vivió luego, después de David, ¿sí? Entonces, vemos un salmo y también Jeremías lo confirma. Ajá. ¿Algún otro versículo, Steffi? Ah, Vicky. Y Наташа, Salmo, какой? Perdón, perdón un ratito, Steffi. Vicky levantó la mano. A ver, Vicky. Ujú. Какое это место в Еремии? Это красивое место. Иеремия 17, 7, 8. Очень классно. Gracias. Ya. Ahora Steffi. A ver. en Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Qué hermoso. Qué hermoso. Salmo 58. 8, ¿no es cierto? Justamente aquí es del olivo de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? No, Salmo 52:8. Perdón, 52, 8. 8. Wow. Chicos, ¿ustedes lo tienen? Te leo, tengo otra cosa. A A ver, ver, pero yo soy como un árbol de olivo. ya, No creo que es el mismo. Frondoso de templo de Dios. Siempre confío y confiaré en el fiel amor de Dios. ya. Sí, Aquí el mismo. vemos, miren qué lindo. Justo encontramos del olivo, ¿no es cierto? Qué lindo, qué belleza. A ver, Milan, ¿tú algún versículo del árbol? ¿Te falta a ti? Del árbol. Ujú. Yo solo me acuerdo del Salmos, pero ese ya leímos. Ya, Vamos. Salmo 1. Les doy Sí, una pista, hay en Ezequiel también. Y también hay en Apocalipsis. A ver, Steffi, ¿tú tal vez quieres leernos? No, te mencionaba otro que está también en Salmo 128, desde el versículo 3, donde dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Sí, eso acabamos de leer. ¿Recuerdas que eso ya leímos? Bueno, a ver, Milan, ¿quieres encontrar en el Apocalipsis? Vas a leer, por favor, Apocalipsis 22, 2. A ver, ¿qué dice ahí? 22, 2. Наташа, a какой был ver, псалом? dice,
A ver, Apocalipsis 22:2, ¿verdad? Sí. Ujú. Ya dice, ah, aquí. Ujú. Corría en medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Sus hojas se usan para sanar a todas las naciones. Wow. Árbol de la vida. Árbol de la vida. Y bueno, el árbol de la vida, ¿quién es el que tiene vida? ¿Quién es el que nos da la vida? Jesús. ¿Sí? Es también una de las representaciones de Jesús, ser árbol de la vida. Y verás, César, ahora busca, yo te voy a ayudar en Ezequiel 47:12 y léanos, por favor. Miren cuántos versículos hermosos tenemos acerca del árbol. Árbol de la vida, árbol frondoso, árbol de olivo. A ver, César, ¿encontraste Ezequiel 47:12? Ezequiel 47:12. Ujú. Así que, ¿cuánto? 47:12. A ver. 47. 12. A ver. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Wow. ¿No es cierto que eso se parece también a lo que dice en Apocalipsis? ¿No es cierto? Wow. O sea, sus hojas nunca van a secar, ¿sí? Y los frutos nunca dejarán de ser. Y van a ser también para la medicina sus hojas. Ujú. Bueno, entonces, o sea, aparentemente el árbol puede ser muy bueno, es como la persona. Dios crió a la persona para un fin bueno, para tener un propósito bueno. Pero si a veces el árbol se enorgullece y deja de reconocer a Dios, ¿sí? Como le pasó a Nabucodonosor, ahí pasó lo que pasó. Vamos ahora al Daniel 4 a leer, ya les voy a decir desde dónde. Daniel 4. Y vamos a leer la interpretación, directamente la interpretación. Vamos a leer desde 20. Daniel 4 desde 20. A ver, ¿quién tiene? Yo ya tengo, ¿puedo leer? Ya, Estefi, a ver. Ya. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimentado para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey,
un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Leo más? Sí, sí. Ya. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus inequidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ya, Todo esto, ya, ya, ya. Muchas gracias. Entonces, ahora miren, ahora leímos la interpretación. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las pistas para interpretar? Recuerden que hemos tenido 3 pistas, no de interpretación, sino de saber de dónde proviene el sueño, de qué fuente proviene, si es de Dios, si es del enemigo de Dios o si es del alma. Eso ya hemos analizado, pero ¿cuáles son otras pistas que vamos a necesitar para, para interpretar? Porque Daniel aquí está interpretando, ¿no es cierto? Dios le dio esa sabiduría. Y nosotros también podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Pero también como cada cosa tiene su orden y o sea, su graduación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cómo interpretar. Entonces, número 1, ¿de qué, o sea, cómo podemos llamar este sueño? O sea, ¿qué nombre le podemos dar? Porque el nombre va a reflejar lo más importante que está ahí. ¿Cómo le llamarías a este sueño que cuenta Nabucodonosor, César? ¿Qué nombre le El darías? sueño del árbol. ¿Pero es el árbol el que sueña? Bueno, sueño el árbol. O sea, sueño del árbol. Ya, ya. Steffi, tú, qué nombre le darías tú? el árbol fuerte que se cayó. La caída del árbol. La caída del Sí, árbol algo fuerte. así. Ya. Milan, tú qué le diste? ¿Qué nombre le podrías dar? El nombre va a enfocar el meollo del asunto, ¿sí? Em, ¿Cómo que se llama? La advertencia, el sueño de advertencia. Muy bien, muy bien. Miren, o sea, hay diferentes opiniones, ¿no? El sueño de advertencia, muy bien. Вика, ты как бы назвала этот сон Набукодоносора? Какое название? Дело в том, что в моей Библии написано большое дерево, поэтому я так бы и назвала, наверное. Ella dice que yo le llamaría árbol grande, árbol grande. Ya, y Marcela, ¿y tú cómo le llamarías? Tal vez yo le pondría el sueño, o sea, de una convocación que hace Dios, una convocatoria, como que, o sea, le está comunicando que esto va a suceder. Advertencia en tal caso, lo que dijo Milan. Sí, es que Milan ya dijo advertencia, entonces yo pensé igual, pero Ya, quería cambiar otra advertencia. palabra. Ya. Es como que advertirle qué puede pasar. Sí, ajá, muy bien. Miren, o sea, si es que no supiésemos la interpretación, si no, o sea, vamos a suponer que no sabemos la interpretación, ¿ya?
O sea, ¿qué otro paso iríamos a ver? Iríamos a ver qué otros elementos hay en el sueño aparte del elemento principal. ¿Qué otros elementos hay? ¿Se acuerdan que ahí hay multitudes de otros personajes, ¿no es cierto? Hay ahí Animales salvajes. animales salvajes, ¿qué más hay? Pájaros, toda clase de animales que están en los árboles o debajo de los árboles. ¿A qué se refiere esto? Que este árbol es tan importante que todos los demás dependen de él, ¿no es cierto? Y eso entonces, tan importante que todos los demás, las vidas de todos los demás dependen de él, porque comen de él, se esconden bajo la lluvia o bajo el sol, debajo de él, ¿no es cierto? Todos lo necesitan, ahí también se encuentran unos con otros. Entonces el árbol es meollo del asunto, o sea, ¿quién es el árbol? Es el rey. ¿Sí me cachan como estamos viendo? Porque cuando leemos la Biblia, Daniel dice, se trata de usted, el árbol es usted, su majestad, le dice, ¿no es cierto? O sea, Daniel de una vez lo dijo, pero ¿por qué lo dijo? Porque previamente él tuvo que ver esta pista, a ver qué hay alrededor del árbol y qué posición lleva el árbol. Entonces es el principal, está en el centro, todos dependen de él, hay multitudes, no solo dos, tres personas, sino multitudes de gente alrededor de él, porque los animalitos representan a personas también. Entonces es el principal, ¿quién es? Es el rey, es el líder, ¿no es cierto? Es el gobernador. O sea, en el día de hoy no hay reyes, o sea, el presidente, qué sé yo. ¿Sí me entienden? Entonces, por la grandeza de árbol y la dependencia de todos los demás, Daniel sacó que eres tú, su majestad, el árbol eres tú, ¿ya? ¿Qué otro personaje importante se encuentra en el sueño? Porque miren, siempre hay el personaje principal acerca de cuál es el sueño. Hay muchos alrededores, no principales, pero los que ayudan a discernir la atmósfera. Pero también hay otro personaje muy principal sin cual, si lo quitamos, el sueño no se realiza completo. ¿Quién es este otro personaje? Yo diría que los 7 tiempos, el tiempo que le da, Es ¿no? que yo estoy hablando del personaje. Es un personaje. El santo que vino del cielo Ajá, a César, muy bien, ese es el santo, el vigilante que vino, muy bien. Porque lo que él dijo era tan importante que marcó un antes y después para el árbol, ¿no es cierto? Muy bien, César, muy atento. Ajá. Si, por ejemplo, ¿saben cómo nosotros podemos discernir si es importante o no? Si le quitamos del sueño, por ejemplo, si quitamos al santo y vigilante del sueño, que nunca apareció en el sueño, ¿va a ser el mismo sueño? No, no es cierto, porque no se va a dar todo lo que pasa ahí. Ya, entonces no le podemos quitar. Por ejemplo, si quitamos a algunos animalitos de los que se habla ahí, ¿va a cambiar el sueño? No va a cambiar, ¿no es cierto? O sea, le quitamos o le Aviso de quitamos algo, actualización de software. ¿no es cierto? Pero al santo no le podemos quitar porque sin él el sueño sería otra cosa. Entonces, el santo es muy importante y por eso Milan le tomó en cuenta para nombrar el sueño tomando en cuenta al santo. Dijo advertencia, ¿sí? Es como que ir más allá al meollo del asunto. Porque miren, Daniel no le dice, mi rey, tienes aquí una advertencia, pero todo lo que dice conlleva justamente a una advertencia, ¿no es cierto? ¿Por qué yo hablo de esto? Porque nosotros podemos analizar el mismo sueño de diferente manera, porque cada persona es diferente. Daniel lo interpretó analizando de su manera, nosotros lo estamos analizando ahora de nuestra manera. O sea, hay miles de maneras de analizar. Lo importante es que tenemos que seguir las pautas. Entonces, ya vimos, por ejemplo,
el segundo personaje importante y lo que él dice. Y ahí cuando él hace la sentencia, cuando él dice que pasan 7 tiempos, él da una instrucción. Él dice ahí cómo librarse de esto, ¿no es cierto? Porque dice, pasarán 7 tiempos hasta que, y ahí, ¿qué dice? Así tenemos que trabajar, o sea, miren, ¿qué significa 7? ¿Qué significa 7? 7 es el número de Dios, es el número completo de Dios. Muchas veces vemos, miren, ¿qué tenemos 7, por ejemplo? 7 espíritus de Dios, 7 días a la semana. 7 días de la semana, ¿qué más 7 hay? El número completo. 7 notas musicales. ¿Ah? ¿Qué más tenemos 7? Milan. A ver, Vicky. Em, eh, ¿Qué hace? Ay, 7 цветов радуги. 7 colores de arco iris. 7 colores de arco iris, dice Vicky justamente. ¡Wow! Muy bien. ¿Qué más hay 7? ¿Mm? Eso es interesante. Cuando van a leer Biblia, chequen qué más hay 7. Porque 7 hay muchísimo el número 7. ¿Sí? ¿Recuerdas algo más, Steffi, del 7? Los 7 sellos, Los 7 sellos, ¿sí? las 7 virtudes, los 7 pecados. No, las las 7 trompetas. las 7 trompetas, ajá. O sea, 7 es un número justamente completo. Cuando llegas al 7 ya completaste todo. Entonces, él necesitaba vivir este proceso y luego ahí había condición. ¿Hasta qué? ¿Qué dice ahí? Hasta que no reconoces. A ver, César. Hay 7 continentes. Ujú, sí. Es interesante investigar qué más 7 hay, porque van a sorprenderse. ¿Cuántos 7? Aquí lo estoy viendo. Ujú. Sí, muy bien. Y entonces, ¿cuál es la condición? Era que le pone este santo vigilante. ¿Qué condición le pone? Le da una sentencia, pero le da también la salida de ahí. No le dice, púdrete y ya no, nunca ya vas a brillar. O sea, te quedas ahí. Pero le dice, hasta que no pase qué. Hasta que Acabamos de reconozca, leer ahorita, está en la, acabamos de hasta leer. que reconozca Hasta que reconozca que, muy bien, que Marta. Dios es el gobernante de los reinos. Sí, que el Altísimo gobierna los gobiernos del hombre, ¿no es cierto? O sea, hasta que tú reconozcas que no eres tú gobernador, sino hay un gobernador más encima de ti. Porque Nabucodonosor antes pensaba que era todo era su gloria, era solamente él, ¿no es cierto? Entonces Dios necesitaba enseñarle esto para su propio bien, para que no se pierda. ¿Sí? Entonces, este sueño es muy claro. Y luego también, a ver, César, ¿qué quieres decir? También son 7 maravillas del mundo. 7 maravillas del mundo, ya, muy bien. Yo les voy a mandar para hasta la próxima vez que nos reunimos buscar qué más 7 hay, porque hay un montón de 7. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas de otro sueño de José, ¿no es cierto? Las 7 copas también. 7 copas en Apocalipsis, sí. Wow. Bueno, entonces nosotros necesitamos visualizar cuando se habla un sueño, porque tal vez hay colores, o sea, aquí no tenemos colores en la Biblia, pero hay palabra que describe. Yo, por ejemplo, cuando veo la descripción de este sueño, yo veo mucho colorido, porque, o sea, es
un árbol en el bosque con mucho colorido va a ser. Su copa hasta el cielo, entonces yo puedo ver el cielo celeste, o sea, la copa verde. Yo voy a ver muchos colores ahí. Y cuando yo veo esos colores, también voy a entender que está muy claro el sueño. Porque cuando tenemos muchos colores claros, podemos mirarles y podemos discernir qué significa. ¿Sí? Y el árbol, árbol de vida, ¿no es cierto? Hemos leído ahora en Apocalipsis. Pero aquí representa al rey. O sea, el rey estaba con vida, ¿no es cierto? Pero esa vida que tenía se le quitó y se le dio una vida miserable, ¿no es cierto? De un buey, de una bestia, ¿no es cierto? O sea, pasó por una humillación, sí se puede decir, ¿no es cierto? O sea, que va a pasar algo en su vida para humillarle, para que reconozca que hay alguien más que él. Y luego, ¿dónde está la esperanza aquí? O sea, cuando estamos leyendo el sueño, por eso qué importante es anotar el sueño, porque miren, por ejemplo, hay un detalle ahí que nos da esperanza. ¿Quién me puede encontrar? ¿Dónde está? Por ejemplo, ¿se acuerdan qué orden dio Santo Vigilante? Él dio orden dejar en la tierra el penco, ¿no es cierto? Con las raíces. Él dio orden no sacar esto. ¿Qué esperanza? O sea, miren, si esto quitamos, por ejemplo, cuando anotamos un sueño y no anotamos todo, por ejemplo, si vemos que ahí se quedó penco con las raíces, esto nos puede dar esperanza, porque eso quiere decir que Él volverá a surgir, ¿sí? Que Él volverá a restablecer su reino, que no se le va a quitar. Porque en esta, como vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? En esta época muchos perdían sus reinos, había muchas guerras, unos peleaban por otros, o sea, todo era pura guerra para pelear la autoridad, la tierra, ¿no es cierto? O sea, ser rey, eran muchas peleas. Y aquí miren, él no estaba en capacidad de pelear, él estaba fuera de sí, pero Dios ha determinado que no se le quitará el reino. Entonces, miren qué importante es anotar, porque, por ejemplo, si yo anoto el sueño y me olvido esa parte importante donde está penco con raíces, esto como que no me da esperanza, porque, o sea, ya el rey se convirtió en buey, en una bestia, perdió razonamiento, perdió todo. Y se quedó el sueño aquí. Importante, 7 tiempos, ¿no es cierto? O sea, donde ven 7, el número 7, o cualquier otro número también se puede interpretar, también vamos a buscar su importancia. Y si hay un número que sueñan con un número o con varios números, eso es importante, eso hay que anotar, ¿sí? Y luego anotar, o sea, si vimos que hay un penco con raíces y hubo una orden de no desarraigar, de esto podemos suponer que Dios deja esto ahí porque las raíces van a surgir, si las raíces se quedan, el árbol va a surgir de nuevo y se le va a ser devuelto. Y luego vemos que así mismo y pasó, ¿no es cierto? Tal como fue interpretado el sueño, así mismo y pasó. Eso nos puede dar esperanza si nosotros vemos el penco. Miren el dibujo que mandó Milan. Primero un árbol hermoso que mandó en el chat. Un árbol hermoso y luego un penco. Y podemos decir, chispas, o sea, ya se fue el árbol y ya no quedó nada, ni rastro de árbol. ¿No es cierto? Y vamos a llorar, ¿no es cierto, César? Pero viendo al penco, ¿qué podemos decir? ¡Wow! Se quedaron las raíces. O sea, está todo ahí entero, puede volver a surgir nuevamente. Entonces, de esto podemos sacar la conclusión que hay una esperanza para el futuro, para el rey, ¿no es cierto? Pero ahí la condición estaba muy clara, hasta que no reconozcas
Y lo hizo con facilidad. No le costó nada, pero tuvo que pasar su tiempo. Ujú. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Entonces, miren, qué pistas hemos visto para interpretar sueño. ¿Qué nombre le vamos a dar? Es decir, ¿quién está el principal? ¿Qué está lo más principal, ¿no es cierto? En el centro. También una pregunta alterna podría ser, ¿quién es el personaje principal? ¿Sí? O sea, el rey, aquí estaba. Luego, otras preguntas, ¿quiénes son los personajes secundarios? Pero al mirar esto nos ayuda a ver quién es el personaje principal, que era un rey, ¿no es cierto? Luego, ¿qué otro personaje hay que si lo quitamos no va a resultar el sueño? Entonces vimos que había santo. ¿Y qué es lo que él hizo? Él dijo, tuvimos ahí 7, el número 7, tuvimos ahí el penco del árbol, ¿no es cierto? Todos esos detalles nos ayudan a descifrar el sueño. Entonces, hemos analizado ahora este sueño como un entrenamiento de analizar sobre un sueño que ya conocíamos. Sí, pero sería bueno continuar entrenando sobre un sueño que no conocemos, un sueño de ustedes, por ejemplo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo o decir algo? Yo, A ver, verás, cuando uno sueña, es en ese momento yo me levanto y me acuerdo. Ya me acuerdo y anoto lo que ese momento me acuerdo. Pero en el transcurso del día voy como poniendo esos, como tú dices, esos pequeños detalles que al principio no me acordé. Como tú dices, o sea, ponte yo un ejemplo, ¿no? Sueño de que estoy en un lugar, pero claro, solo sueño que estoy en ese lugar, en un edificio, pero no veo los detalles. Pero cuando pasa el día o los días, oh, recuerdo que en ese lugar había una maceta, algo así. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tiempo debería de seguir continuando o enfocándome en el sueño para luego dibujarlo o escribirlo completamente para que no se me vaya ningún detalle? claro, claro, verás, o sea, la clave que cuando uno empieza a anotar, si tú no tienes tiempo y anotas a breves rasgos, tú anotas solo lo principal. Pero si tienes un poco más de tiempo, a veces yo me he sentido como que, ay, qué pereza anotar. Pero cuando uno empieza a anotar, se le surjan ahí las imágenes y empieza a anotar con más detalle. Y cuando empieza a anotar con más detalle, surja más el entendimiento. ¿Sí? Y eso puede ser en el momento que te sentaste, por ejemplo, no tuviste tiempo, te fuiste a hacer otras cosas y luego dices, no, voy a anotar y qué sé yo, el mismo día, pero ya en otra hora, en la noche o al día siguiente, siéntese, anotas y pueden surgir más detalles. Sí, y por eso es tan importante anotar y hemos visto muchos versículos en la palabra que se hablan de anotar, ¿no es cierto? Y anotar también se puede creativamente por medio de un gráfico, un dibujo. Cuando es difícil de escribir, lo vi, pero es difícil de escribir, mejor le dibujo. Ujú. Y simplemente preguntando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede dar la guía. Ya, ¿les puedo contar algo para que me ayuden? Ya, Verán, ya te conté a ti, Natasha, ya vi que hace tiempos, pero otra vez vuelve a surgir ahora cosas que yo, verán, solo les cuento para que se imaginen. Yo soñé en un, o sea, en una habitación que estaba un amigo de mi hija. Asumía que estaba la mamá de este chico y mi esposo, pero era todo oscuro, como todo oscuro, o sea, como que faltaba luz. Pero en la misma habitación, más acasito, estaba mi hija puesta una capa gris y yo como que le reclamaba a mi hija algo, ¿no? Pero atrás de ella, o sea, digamos en el hombro de ella estaba una puerta abierta y adentro había luz.
una luz fuertísima y que yo veía como estrellas, planetas y y no me había dado cuenta esto, pero estaba tan cerca Keila en esa puerta que solamente me di un paso, o sea, ahora recuerdo que solamente vi su pie, o sea, solamente como que daba un pie y entraba a ese lugar, Ujú. pero la Kelly no estaba de frente para la puerta, sino como decir así, ¿no? Ya. Acá estaba el sueño oscuro y acá estaba la Ujú. puerta que alumbraba a mi hija, pero ella estaba una capa y como que yo le decía, pero ¿qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? Y le decía al muchacho, ¿qué pasó? Pero no había recordado y ahora recuerdo esto que veía la parte del filo de la puerta de abajo a un paso, o sea, ella estaba a un paso. Ya. Pero este paso, ahorita me doy cuenta que el Señor me está diciendo como es un tiempo, como que Dios me dice, es el tiempo que yo necesito para que ella traspase eso, o sea, no es así como rápido, ¿no? Ya. Tener paciencia. Sí, porque Dios es Dios de tiempos. Sí, por ejemplo, mira, o sea, muy interesante que tú te diste cuenta ahora de este detalle después de hablar nosotros, analizando otro sueño. Por eso es cuán importante es anotar. Miren, yo les invito a anotar sus sueños en el chat. O sea, anotarles en un solo, no en varios envíos, sino en un solo envío, anotar todo el sueño. Primero anótenlo aparte y luego nos envían. Y eso nos va a dar material para poder practicar la próxima clase. Milan, ¿sí me escuchas? O sea, redacta un sueño que sea cortito, ¿ya? O sea, como lo que Marcela contó ahora, un como evento del sueño, ¿ya? Y le redactan y luego le anotan en el chat de WhatsApp y nos envían. Y esto va a ser un material sobre el cual podemos nosotros practicar. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, Просто через 2 недели, да? pero y vamos a darles 2 semanas porque la próxima semana no vamos a tener, el próximo sábado no vamos a tener la reunión. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestras consultas técnicas ahí, ¿ya? Ya, entonces, de ahí en 2 semanas. Pero así, no olviden, por favor, ¿no ven que nosotros necesitamos seguir desarrollando la habilidad? Y para esto es importante justamente los sueños de ustedes. ¿Sí, mi César? ¿De acuerdo? Sí, Milan. ¿Ok? Bueno, vamos a orar ahora porque ya pasó el tiempo, pero yo creo que es importante ahora que oremos y a ver, voy a poner la música. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a razonar, nos estás enseñando a ser observadores y no lo podemos hacer sin tu intervención y sin sabiduría celestial no podemos, Señor. Nosotros queremos que tú nos cambias. Ay, ¿qué pasó? Queremos que tú cambias en nosotros la sabiduría de este mundo por la sabiduría celestial. Queremos cambiar nuestros radares para poder discernir la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que es mansa y humilde, la sabiduría que es bondadosa, la sabiduría que es siempre buena en todo el tiempo, pura y santa. Esta sabiduría necesitamos, Señor, la misma a la que le diste al Daniel
a este personaje real que vivió en su tiempo y fue consejero importante de varios reyes. Ayúdanos, Señor, a desarrollar ese discernimiento y esta profundidad. Como Salomón te pedimos que nos des la sabiduría, porque no es solamente la capacidad de juzgar, sino que es de tu espíritu, Señor. Tú repartes como a ti te gusta, como a ti te parece, pero escrito está, si eres falto de sabiduría, pídamela pídala a Dios y se la dará a todos y a cada uno los que la piden, porque Dios no hace excepción de personas. Por eso nosotros pedimos esta sabiduría celestial, Señor, para poder discernir lo que tú nos estás hablando a través del canal de los sueños y ser sabios con la sabiduría del cielo. Te damos gracias, Señor, por toda tu enseñanza, por todo lo que tú estás activando en nosotros, esa nueva capacidad de discernimiento, de entender las imágenes, de entender lenguaje no hablado, sino lenguaje corporal, lenguaje visual, lenguaje del Espíritu Santo. Hay tantos lenguajes, Señor. Danos entendimiento. Porque nosotros reconocemos que tú eres el primero y el último. No hay ningún otro Dios, sino solamente tú. Tú eres Dios. Dios de todo lo que existe, Dios creador de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ellos. Y por eso anhelamos, Señor, esta sabiduría para escucharte con claridad, para poder discernir e interpretar los sueños y visiones que nos das, para advertencia, para aliento, para discernir, para mostrar misterios que quieres que sean investigados y descubiertos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces, ¿quién quiere orar también para despedirnos? Un niño. A ver, Un niño que ore para despedirnos. a ver. Yo sé que quieren todos orar, y Milan y Cecitar, pero escojan uno de los dos. Creo que la anterior Yo, no, Milan, ahora le toca a César. Ya. sí, estoy. A ver, Señor Jesús, te damos gracias porque el día de hoy tú nos has permitido poder reunirnos aquí para escudriñar sobre tu palabra, para aprender sobre tus discernimientos. Te pido que nos des gracia para poder entender los sueños que tú nos das, que nos ayudes a entender los misterios que solo tú revelas. En nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, así que yo pido que Dios les acompañe durante ese tiempo, que esté con ustedes en todo momento, en cada situación, y que puedan disfrutar cada día. Y nos vemos pronto. ¿Sí? Hasta Y luego. lo importante que no se olvidan anotar los sueños, anoten, no piensan que todavía hay 2 semanas, traten de anotar algo ya y lo pueden perfeccionar incluso y nos mandan, Es ¿ya? ¿De acuerdo? Milan, ¿sí? Hola, estás con Sí. micrófono. Ya, algo. listo. Les mando un abracito, ¿ya?
Muchas Ya, gracias por estar aquí. luego, Dios les Chicos, bendiga. bendiciones. Bendiciones. Chao.